Bienvenido a nuestro podcast de EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, sobre la inteligencia emocional. El objetivo: promover el desempeño de tu equipo y potenciar tu trabajo. La mayoría de las veces los deseos se ven supeditados a la realidad. Es imposible pensar que hace sol, por mucho que lo anhelemos, cuando estamos caminando bajo la lluvia. Sin embargo, la teoría del pensamiento ilusorio sugiere que cuando defendemos una idea en la que creemos, los límites de la realidad empiezan a desaparecer. Las personas no pueden creer en lo más inverosímil simplemente porque lo desean. El pensamiento ilusorio se refiere al tipo de pensamiento que se sirve de las emociones y decide en función de lo que sería más agradable de imaginar, en vez de utilizar la evidencia o la racionalidad como base para determinar acciones u opiniones. Se dice que los seres humanos somos seres racionales. Sin embargo, a la hora de decidir o formar opiniones, operan multitud de sesgos cognitivos. El pensamiento ilusorio se refiere, en psicología, al proceso de elaboración de opiniones y de toma de decisiones sirviéndose de los deseos y las emociones, en vez de basarse en los hechos o de utilizar la racionalidad. El pensamiento ilusorio se basa en las emociones y es producto del conflicto entre deseo y realidad. La investigación sugiere que en caso de que la situación permanezca estática, las personas tenemos tendencia a imaginar una resolución positiva de los acontecimientos. Esto se conoce como sesgo optimista. En caso contrario, por ejemplo, si se produce algún tipo de amenaza o evento negativo, se produce la situación inversa y las personas tendemos a imaginar una resolución negativa de la situación. En el caso del pensamiento ilusorio, el sujeto únicamente contempla los argumentos y eventos que apoyan su opinión, deja de observar las evidencias contrarias. En consecuencia, se considera que este tipo de proceso decisorio se basa principalmente en las emociones. Sin embargo, aunque carezca de racionalidad, en ocasiones se pueden derivar consecuencias favorables de este sesgo cognitivo. Como comentábamos en el anterior podcast, el conocido efecto Pigmalión describe cómo el pensamiento ilusorio puede influir de forma positiva en la toma de decisiones y ayudar a obtener mejores resultados. El proceso de pensamiento ilusorio sugiere que a la hora de decidir, las personas solo valorarán las opciones que producen resultado positivo, al mismo tiempo que se negarán o no se procesarán aquellas posibilidades en que las consecuencias sean negativas. Por esa razón, se considera el pensamiento ilusorio una forma de sesgo y un proceso inadecuado a la hora de guiar nuestro comportamiento. Esto también implica una falacia lógica, en la que se cree que algo será verdadero simplemente por el hecho de desearlo. Como podemos ver, numerosos estudios sugieren que las creencias se pueden ver distorsionadas si tenemos objetivos preestablecidos, aunque las teorías actuales afirman que lo que se conoce como sesgo motivado, es decir, las creencias impuestas por nuestros deseos, desaparecen cuando la realidad es firme. Detrás del pensamiento ilusorio se encuentra la imaginación y el deseo, donde se obvian las evidencias y la realidad para cumplir con los objetivos preestablecidos u obtener el resultado deseado. La imaginación es una capacidad humana que nos permite crear o dibujar situaciones que no son reales, es decir, realizar una representación en la ausencia de objetos o situaciones existentes. Aunque esta capacidad no es negativa, ya que no solo es el fundamento de la creación artística, también en el contexto de la toma de decisiones puede ayudarnos, por ejemplo, permitiéndonos imaginar posibles escenarios y anticipar resultados en distintos contextos. Sin embargo, en el pensamiento ilusorio no solo se usa la imaginación, sino que la fuerza del deseo objetivo hace que se obvie la realidad y las distintas evidencias, lo que puede derivar en una serie de riesgos innecesarios. Es en este proceso de negación donde interviene sobre todo la ilusión. Esta se manifiesta como una interpretación equivocada de un suceso, pero no deja de tener una relación con la realidad. Un ejemplo que evidencia esta correlación son los espejismos. La persona muerta de sed en el desierto verá un oasis de agua. El deseo, o en este caso la necesidad de agua, hará que veamos el oasis. Las ilusiones, en algunos casos, son difíciles de reconocer, ya que pueden tomar forma de realidad. Si lo analizamos, cuando compramos la lotería, tenemos un boleto. Por eso, es importante a la hora de decidir y de tomar decisiones o plantear objetivos, ser lo más realistas posibles y contar con el mayor número de evidencias.
Un exceso de pensamiento ilusorio puede llevar a la frustración y al desánimo. Al contrario, una serie de metas realistas nos permitirán mantener la motivación y a la larga una mejor autoestima. Para más podcasts de la Escuela Internacional de Gestión de Proyectos EIGP sobre la inteligencia emocional, visita nuestra web www.eigp.es y suscríbete al canal de YouTube.